tiny island in the Caribbean, there once lived a rat twice the size of a man. Su existencia real es una pesadilla y un misterio. La respuesta está resguardada por una trampa mortal, un abismo oscuro que conduce a profundidades desconocidas, al pasado inexplorado de la isla de las ratas gigantes. Paleolítico, la isla de las ratas gigantes. Una de las joyas más preciadas en el Mar Caribe es la isla Anguila. Llamada La Roca, es una protuberancia de piedra que cubre solo 88 kilómetros cuadrados. Su forma alargada y delgada da cuenta de su nombre. Pero quizás la isla fue nombrada por la criatura equivocada. Hace 100.000 años, el rey de la selva de Anguila era una rata tan grande como un oso. Fascinados con este misterio prehistórico, 3 cazadores de fósiles se aprestan a encontrar al roedor gigante, llamado Amblarraiza. Donald McFarland es biólogo de la Universidad Claremont en California. ¿Ves los grandes pedazos? Ross McPhee es momiólogo del Museo de Historia Natural en Nueva York. Claire Fleming es su asistente de investigación. Este es el fin de un viaje que emprendieron 2 científicos cuando leyeron de un roedor antiguo, casi 1000 veces más grande que la rata moderna. Ambos se preguntaban cómo un animal tan grande podía vivir en una isla tan pequeña y por qué desapareció. En la paleontología hay mucho de romance, y escuchar sobre un roedor del tamaño de un oso me interesó. Tenía que encontrarlo por mí mismo. En el Caribe han desaparecido muchos fósiles debido al sol y la lluvia, excepto aquellos resguardados en las cuevas. Sin embargo, si aquí había fósiles, el mar se los llevó. Un campesino sugirió buscar cerca de un gran árbol de copeicillo enraizado encima de una cueva pantanosa. La vegetación era muy tupida, pero encontraron el árbol por sus hojas verde oscuro. El declive de Big Chapel Hall es una trampa natural de 21 metros de profundidad. Nadie sabía que se encontraba allí, solo que quien cayera no encontraría salida. Otros habían llegado, pero ninguno se atrevió a arriesgarse. McFarland tiene una ventaja. No solo sabe de cuevas, sino cómo escalarlas. Rose, ¿qué tan profundo es? Con escalera o cuerda es igualmente difícil. ¿No hay problema? Te bajaré. ¿Estás seguro que vamos a encontrar algunos Amblarraiza? Hay buenas posibilidades. Antes no concluimos. Bien, creo que estamos listos. Sin un experto nadie osaría esto. Un resbalón puede ser fatal. Si la caída no lo mata, el tiempo lo hará. El descenso es tan extenuante que nadie regresa hasta finalizar el día 12 horas después.
Los cazadores de fósiles trabajan una ruta fría. La rata gigante, la Amblaraisa, no se ha detectado en medio siglo. Fish Apple Hall comienza como una caverna. Durante siglos el agua subterránea lentamente socavó la piedra. Inevitablemente el techo se derrumbó, convirtiendo a la cueva en un abismo y en una trampa. Don, ¿me traes otro balde? Gracias. Aquí hay un bolsillo pequeño de hueso. Permíteme seguir con este corte. Un poco más profundo que el otro lado. Bien. Entonces es en otro lugar donde podremos encontrar unos pocos huesos de Amblaraisa. Claramente estos animales estaban aquí antes que el techo se derrumbara. Iguana. La humedad alcanza el 90% y la temperatura pasa a los 50 grados centígrados. La cueva pulula de mosquitos, insectos y guano de murciélago. Fish Apple Hall pudo haber sido alguna vez un laberinto de grutas, pero con el derrumbe del techo la tierra penetró gradualmente y selló los pasajes. Aquí hay un diente. La cueva ahora no tiene salida. Unas horas después, los cazadores de fósiles golpean roca. Bajo la roca pueden encontrar lo que buscan, una criatura atrapada hace mucho, cubierta por la tierra con el tiempo y desde entonces protegida de la erosión. Las rocas son muy pesadas para cargar. McFarland las hará explotar. Para salvar cualquier fósil, así como a los cazadores mismos, emplea una pequeña cantidad de explosivos. Bajo la roca encuentran algo. La historia de las ratas gigantes empieza con otras dos criaturas. Hace un siglo se utilizaba aquí el fosfato como fertilizante. Se encontraba en el guano de los murciélagos y de las aves. Y en las cuevas se encontró guano. En 1868, un fabricante de Filadelfia llamado Henry Waters recibió un cargamento de fosfato de anguila. En medio del guano, Waters encontró una carga inesperada: fósiles. El paleontólogo Edward Drinker Cope se sorprendió. Los huesos eran restos de una rata de 150 kilos. Cope eventualmente recibió una gran cantidad de huesos de la isla Anguila. Sin embargo, nunca imaginó que criatura tan grande viviera en tan pequeña isla, o por qué desapareció finalmente. Minutos después de explotar la roca, los cazadores de fósiles encuentran lo que buscaban. Increíble. Santo Dios. ¿Qué es? La cabeza de un fémur. Maldita sea. Bastante grande. Esto puede ser otra pieza. Es tierra fresca, recientemente desenterrada. ¿Dónde estaba? Aquí. Excelente, ¿lo ves? Incluso Don conoce la diferencia entre una cabra y una Amblaraisa. Bajo la roca descansan huesos de la rata gigante, la Amblaraisa. Encontraron decenas de fósiles, excepto el más importante. En el caso de la Amblaraisa, la pieza más grande perdida es el cráneo.
Y como solo tenemos fragmentos, ha sido muy difícil unir las piezas para establecer dónde pertenece en relación con otros roedores de este grupo evolucionario en particular. Consideremos la posición de la Ambla Raiza dentro de un grupo llamado roedores del Nuevo Mundo. Este incluye especies como la capibara, la chinchilla, el cerdo de Guinea y otros. Pero de acuerdo con la evidencia de fósiles, creemos que la línea que dio lugar a la Ambla Raiza se paraba en un punto muy claro, quizás hace 30 millones de años de los otros roedores. La Ambla Raiza se parecía a la capibara de Sudamérica, el roedor viviente más grande. Pesaba hasta 50 kilos. Como él, la Ambla Raiza posiblemente tenía una cabeza cuadrada, una nariz chata y sin cola. Pero la Ambla Raiza era 3 veces más grande. Los cazadores de fósiles nunca pudieron encontrar un hueso grande intacto. Sin embargo, McPhee pudo construir un modelo de yeso con base en los huesos de un pariente extinguido y sobre los fragmentos de la colección de Cope y la cueva. La característica más espectacular de este esqueleto es el tamaño inmenso de su cabeza que se puede ver muy fácilmente. Y luego, algo difícil de ver es tal vez la naturaleza de la relación de tamaño entre los miembros delanteros y los traseros. El miembro trasero es construido masivamente, lo que implica que el animal lo utilizaba para apoyar el peso completo de su cuerpo. La Ambla Raiza no solo era pesada, sino lenta. Con miembros traseros tan largos y delanteros tan pequeños, debe haber vivido libre de predadores, o la naturaleza no hubiera hecho posible seguir la ruta de la evolución, a diferencia de su primo de patas ligeras. Los fósiles revelan otras pistas sobre la vida de las ratas. Posiblemente el animal tenía posturas donde el peso se dirigía al esqueleto bajo. Y ese miembro anterior no soportaba el peso, sino que se utilizaba para alar ramas y vegetación hacia la boca, de manera que el animal pudiera alimentarse. En las huertas de la antigua Anguila, la Ambla Raiza pudo haber sido la única cena. Los paleontólogos no han encontrado rastros de otros mamíferos que vivieran allí. Nada podía detener el crecimiento de la Ambla Raiza, excepto la geografía. Una isla de 88 kilómetros cuadrados no podía soportar una raza de ratas de 150 kilos. Debe haber otras cosas en la historia y también en la isla. Los habitantes de Anguila cosechan más en el mar que en la tierra. Lo poco que crece en esta isla del Caribe no podría sostener a un consumidor de plantas. Pero hace 200 años, Anguila se parecía a su vecino, Saint-Martin. En tal magnificencia floreció la rata gigante. Anguila no solo era más verde, era más grande, 12 veces el tamaño de hoy. El mundo fue asolado por una helada y los mares descendieron. Anguila, Saint-Martin y Saint-Barths eran una sola isla, Gran Anguila. Lo que me intriga es entender cómo llegó la Ambla Raiza a las Indias Occidentales. Hay 2 teorías y un defensor para cada una. Ross cree que la rata caminó a través de un puente de tierra que luego se sumergió al aumentar el nivel del mar. Don piensa que fue transportada por la corriente en una balsa natural. Don parece visualizar muy fácilmente ratas preñadas aferrándose a una balsa, flotando en el mar, viajando miles de kilómetros bajo el sol tropical, descendiendo en una isla y teniendo una buena vida desde entonces. Tengo muchos problemas con eso. Ross asume la posición de que una balsa es un evento más bien inusual, y ciertamente lo es, aun cuando argumentaría que con suficiente tiempo los eventos inusuales suceden. Ross preferiría una explicación geológica en la cual una especie de tierra seca o pantanosa permitió pasar a los animales sin sus amigos de Sudamérica. Es una forma de ver más de geólogos que de paleontólogos.
Pero la evidencia de un puente a esas islas de Sudamérica se encontrará algún día, y entonces nos olvidaremos de las balsas. Serán historia. Balsa natural o puente, la rata alcanzó la isla de alguna forma. Allí abundó hasta el segundo misterio de su desaparición. De regreso a Peach Apple Hall emergen rastros de más ratas. Por supuesto, hay muchos trozos. Una garra maravillosa. Es bastante grande para el tamaño del animal y muy curva. El espesor indica que seguramente se utilizaba para excavar. Tiene sentido en un animal que depende fundamentalmente de la vegetación. Tanto como un ave, ¿verdad? Cuando uno se concentra bien en un problema específico y lo ve desde ángulos diferentes, es con el resultado de esa combinación cuando realmente se empiezan a unir las cosas. En equipo hemos reunido cosas, individualmente no lo hubiéramos logrado. Todos los fósiles que pueden ser fechados tienen aproximadamente la misma edad, 125.000 años. Al voltear los huesos se encuentran con una sorpresa. En tamaño varían ampliamente. Pieza de incisivo, parcialmente preservada, solo la capa de esmalte. Esta es una de las Amblaraisas más grandes. Encontramos otras mucho más pequeñas que esta. Puede compararla con la quijada que encontramos antes, y puede ver que coinciden bien en tamaño. Este es claramente más pequeño. Es lo sorprendente de esta bestia en particular. Hay un rango fantástico entre individuos. Encontramos dientes la mitad de este tamaño. Tamaños diferentes de dientes significa ratas de diferentes tamaños. La Amblaraisa más grande era como un oso y la más pequeña como un lobo. Este es el paladar de la Amblaraisa, la quijada superior, y cada uno de estos huecos sostenía un diente. Este es un diente encontrado en forma separada. Lo interesante es que este diente es mucho más grande para ser parte de este animal en particular, aun cuando se encontró en la misma cueva, y casi en el mismo lugar. Esta es otra indicación de las diferencias masivas de tamaño entre la población Amblaraisa. Tal diferencia de tamaño en tan corto tiempo es un azar de la naturaleza. La Amblaraisa, la bestia sin predadores, se adaptaba a otra amenaza. Sin tener para dónde correr, la rata se vio atrapada en una trampa y tratando de salir. Luego de un día entero de buscar en los restos de Peach Apple Hall, los cazadores de fósiles se enfrentan al reto que desafió a toda criatura antes que ellos: salir. Escalar hacia abajo 21 metros fue tensionante, hacia arriba agotador. Para Ross, el final del día es el comienzo de sus preocupaciones. Mirando desde el fondo de Peach Apple 15, 18, 21 metros hasta el tope, lo que más me pasaba por la mente era que ya habiendo bajado, ¿cómo íbamos a subir con los fósiles? Luego de 12 horas de excavación, viene la labor de escalar. Algunas veces es demasiado. Lo siento. ¿Don? ¿Sí? ¿Vas a regresar, Ross? Parece que me quedé estancado en este punto. Bien, pero dime, ¿quieres regresar? Me temo que voy a tener que hacerlo.
Está bien, no hay ningún problema. Ross escapa de su segundo intento. Claire opta por el método de polea. Bien, ¿cómo te va? Bien. Las cuevas son las únicas partes de la superficie de la Tierra que han sido inexploradas en gran medida hasta el momento presente y que son realmente accesibles como presupuestos razonables y habilidades. Así que la oportunidad de explorar en cuevas previamente desconocidas es una gratificación. Creo que nuestra reacción al encontrar los primeros especímenes era solo de gratificación porque mucha gente había sugerido que no encontraríamos nada. Fue maravilloso. Al menos para la rata rey de Anguila, la isla se convirtió en una trampa. Hace 125.000 años, cuando terminó la edad de hielo, comenzó el deshielo. En un siglo, los mares se elevaron 6 metros. Las ratas lucharon por adaptarse, pero Anguila se encogía más rápido que la Ambla Raiza. En una competencia entre la evolución y el tiempo, la rata gigante perdió. Los mares aún se elevan. Durante el próximo siglo, el calentamiento global puede sumergir aún más a Anguila. A diferencia de la Ambla Raiza, los habitantes pueden defenderse por sí mismos con mayor propiedad, en lugar de perecer como ratas en un barco que se hunde.